Todos creían que era el esposo perfecto, el padre devoto. Pero solo yo sabía lo que decía en casa y las cosas que hacía que me dejaban helada. Creía que lo tenía todo bajo control. Pensó que podría retratarme como la madre inestable e inepta, la loca de la casa. Pero en el momento en que mi hija subió al estrado y dijo la verdad, esa sonrisa petulante y segura de sí misma se desvaneció al instante. Esa tarde, me senté tranquilamente en un rincón de la reunión de unos amigos, escuchando el eco de sus risas en todo el salón, mientras el aire a mi alrededor se sentía pesado, casi sofocante. «Claire, ¿ascendieron a Gordon?», preguntó Jennifer radiante, extendiéndome el teléfono. Vi su publicación. Esas fotos de la playa. Se veían tan felices. En la pantalla, todos sonreíamos. El atardecer proyectaba un suave resplandor sobre mi hombro. Gordon me rodeaba con el brazo y Emily se acurrucaba entre nosotros como una familia de ensueño. Sí, dije, forzando una sonrisa. Su empresa le dio un nuevo proyecto, una especie de recompensa. Supongo. Así que fuimos a la playa a celebrarlo. Gordon seleccionó esa foto con mucho cuidado. Eligió la iluminación al anochecer. Editó los colores y disimuló el cansancio en mi rostro. En el marco, parecíamos la pareja perfecta, con una hija dulce y sonriente para completar la imagen. Los comentarios llegaron. Familia de ensueño. Gordon es el marido perfecto. Objetivos. Lo que no sabían era que 10 minutos después de tomar esa foto, Gordon se fue. Dijo que un cliente tenía una llamada urgente. Así de fácil. Emily y yo nos quedamos. Terminamos comiendo pizza en una tienda de barrio y luego cogimos un taxi a casa solos. ¿Por qué papá no se quedó con nosotros a ver las estrellas?, preguntó en voz baja. Está ocupado, murmuré. Pero yo sabía que no era así. En realidad no estaba ocupado, simplemente no quería estar allí. Durante los últimos años, todas las noches, al llegar a casa, entraba como una brisa, directo a su estudio. Cerraba la puerta con llave y no salía hasta tarde. A veces olía a alcohol. Cociné la cena sola. Ayudé a Emily con la tarea sola. Planché la ropa. Saqué la basura y firmé los paquetes. Sola. De vez en cuando salía a tomar una cerveza. Me miraba en la cocina con la mirada perdida y se marchaba sin decir palabra. Cada vez que intentaba compartir algo, Emily recibió un elogio en la escuela hoy o la señora Smith, de al lado. Nos invitó este fin de semana, él respondía con un rotundo «oh». No hubo peleas, ni siquiera se molestaba en discutir. Yo hablaba, él ignoraba. Yo hacía una pregunta, él respondía con un sí o claro, como por reflejo. ¿Quieres saber cómo se manifiesta la negligencia emocional? Es romper un plato en la cocina y ver cómo tu marido ni siquiera levanta la vista. Sin embargo, en público, era un hombre diferente. Me abrazaba para las fotos. Presumía de mi cocina. Claire hace el mejor curry de la ciudad. Sonreía y decía, mi esposa es increíble. Es el pegamento que mantiene unida a nuestra familia. Asentía y sonreía, con la barbilla levantada, como si estuviera agradecido. Pero me temblaba la mandíbula de tanto apretarla. Emily fue quien más lo notó. Es joven, pero siente las cosas profundamente. Cada vez que Gordon entraba por la puerta, ella se sentaba más derecha. Guardaba sus juguetes en silencio y hablaba en un susurro. Había aprendido a esconder sus sentimientos en los rincones de su ropa, con la esperanza de complacer a un padre que nunca la veía realmente. Una noche, mientras ordenaba sus materiales de arte, encontré un dibujo. Mostraba una gran figura negra, con cuernos afilados que le salían de la cabeza y una boca dentada y ceñuda. A su lado, una niña pequeña, con los hombros encorvados, aferraba un osito de peluche rosa, escondido en la esquina de la página. En la parte inferior, con pequeñas letras a lápiz, había escrito: este es el momento en el que siento más miedo. Me quedé bajo la luz de la cocina, mirando esas líneas temblorosas, y algo dentro de mí se encogió. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho con algo contundente y pesado. Este no era un miedo aislado.
Era su normalidad. A la mañana siguiente. Le pregunté suavemente. Emily, ¿dibujaste esto? Ella asintió. No te preocupes. Mami, susurró. No se lo diré a la maestra. ¿Por qué no? Pregunté. Ella apretó los labios, pensando mucho. Y luego dijo. Porque papá dice que no hablamos de asuntos familiares con otras personas. Y en ese momento comprendí algo agudo y doloroso. Lo que yo llamaba paciencia. Lo que creía que la protegía. Era solo silencio y retraimiento en sus ojos. Seguí esperando. Que Gordon cambiara de opinión. Que Emily creciera. Que llegara el momento adecuado. Pero tal vez había sobreestimado el valor de la resistencia. Tal vez fue mi silencio lo que le dio el espacio para lastimarnos aún más. Esa noche. Me senté en el sofá, escuchando la voz de Gordon en una llamada desde el piso de arriba. Mientras miraba fijamente la oscuridad quieta y silenciosa más allá de la ventana. Y me di cuenta. No podía esperar más. Porque Emily no solo necesitaba una madre que fuera cumplidora. Necesitaba una madre que estuviera despierta. Esa noche. Gordon dijo que tenía que trabajar hasta tarde otra vez. Lo dijo con tanta naturalidad. Sin siquiera mirarme. Estaba en la cocina con un paño de cocina en la mano. Viéndolo ponerse los zapatos. Coger las llaves. Con la mirada fija en el móvil. No me esperes para cenar. Dijo. Asentí. No dije ni una palabra. Ni siquiera 30 minutos después de que se fue. Justo cuando estaba a punto de llamar a Emily para comer. Mi teléfono vibró. Apareció una notificación. Había un retiro de nuestra cuenta bancaria. 327, la nota decía. Camellia Bay Seafood Grill. Me quedé congelado. Era un restaurante costero caro. Recordé haber sugerido que fuéramos allí para celebrar la graduación de Emily hace unos meses. Dijo que era demasiado exagerado. Abrí la página de Instagram del restaurante. Apareció una historia recién publicada. Un vídeo promocional que destacaba lo lleno que estaba el lugar. Y allí estaba. Una mano que conocía demasiado bien. Un reloj que le había comprado hacía 2 cumpleaños. Su mano. Apoyada en la mesa junto a una copa de vino. Frente a él había una mujer. Joven. De aspecto refinado. Solo se veía la mitad de su rostro en el marco. Pero sus uñas rosadas y cuidadas y su radiante sonrisa eran claramente visibles. Lo entendí inmediatamente. No lloré. No tiré nada. Me senté a la mesa de la cocina y escuché el caldo burbujear en la estufa mientras los dibujos animados de Emily se reproducían débilmente en el piso de arriba. Bajé el teléfono y murmuré en voz baja. Sí que sabes montar un espectáculo. No fue desgarrador. Fue humillante. Frío. Deliberado. Desdeñoso. Ya se había desvinculado de este matrimonio. Simplemente no se había molestado en mencionarlo. Y lo peor. Seguía pavoneándose como el marido cariñoso. A la mañana siguiente. No le preparé su desayuno habitual. Bajó las escaleras y frunció el ceño. No hay huevos hoy. No respondí. Solo lo miré fijamente. Se sirvió una taza de café. Tomó un sorbo. Y ya no pude contenerlo. ¿Qué tal el marisco anoche? Su mano se detuvo en el aire. Un destello de tensión cruzó su rostro. ¿Qué? No le di oportunidad de hacerse el tonto. Mantuve la calma. Camellia Bay Seafood Grill. Vistas preciosas. Esa mujer sentada frente a ti. Se veía muy bien. Se quedó callado un instante y luego me dedicó una sonrisa condescendiente. Así que ahora llevas la cuenta de dónde como. Claire. Eso no es sano. Me aferré con más fuerza al borde de la silla. Mis nudillos palidecieron. ¿Crees que no merezco una explicación? Se encogió de hombros. Sin ningún remordimiento. ¿Explicar qué? Hace tiempo que no hay nada entre nosotros. ¿Verdad? Parpadeé. Atónita por lo desvergonzado que era. Has dedicado toda tu vida a Emily. Siempre rondando. Siempre preocupada. Como un agujero negro de ansiedad. Ya ni siquiera sabes cómo ser una mujer normal. Lo miré fijamente. Con la voz ronca. Así que ahora es culpa mía que me engañaras.
Porque no soy lo suficientemente normal para ti. Nunca dije que hice trampa. No me digas nada. Incluso tuvo la audacia de parecer inocente. Cené con alguien que me escucha. Me aprecia. Si tu frágil ego no puede con eso, es tu problema. Me quedé sin palabras. Su forma de hablar, como si todo fuera perfectamente razonable, me hizo sentir como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Dejó la taza. Su tono se suavizó, como si simplemente estuviéramos hablando de logística. Claire, la verdad es que estoy harta. Eres paranoica, controladora, emocionalmente inestable. Y estás arrastrando a Emily contigo. Antes era extrovertida. Ahora se aferra a ti, temblando todo el tiempo. ¿No crees que eres el problema? Apenas podía respirar. ¿Qué estás tratando de decir? Su voz era firme y clínica. Necesitamos separarnos. Por un tiempo. Necesitas tiempo para mejorarte. Y, francamente, en tu estado actual, no creo que seas apto para criar a Emily solo. Me temblaban las manos. Bajé la voz. ¿Quieres la custodia? Captó el pánico en mis ojos y añadió con naturalidad. No necesariamente. Podemos hacer la custodia compartida si lo prefieres. Que sea amistosa. Dividan los bienes equitativamente. No hay necesidad de complicar esto. Fue entonces cuando lo comprendí. Esto no fue impulsivo. Esto no fue emocional. Esto fue una trampa. No solo quería salir. Quería arruinarme. Poco a poco. Con estrategia. Haciéndome quedar como el inestable mientras él hacía el papel de padre tranquilo y responsable. Lo vi tomar su maletín y salir por la puerta. Y por primera vez, sentí algo más profundo que un desamor. Miedo real. Esa noche. Emily se subió a mi cama sosteniendo su osito de peluche y susurró. Papá no va a volver. Le acaricié el pelo, tragándome el nudo en la garganta. Tranquila, cariño. Mamá está aquí. Ella asintió. Me miró y dijo, casi inaudiblemente. Lo grabé. Cuando me dijo por teléfono. Ya casi termino con ella. Espera. Parpadeé. ¿Qué grabaste? Miró a su oso y lo apretó suavemente. Un pequeño clic se escuchó desde atrás. El regalo de cumpleaños que le había dado. El oso. Tenía una grabadora de voz incorporada. Ella me miró con esos ojos serios y dijo. Simplemente no quería que volviera a decir cosas así. Y en ese momento supe que ya no podía permanecer en silencio. Si Emily ya había aprendido a protegerse en secreto, entonces ¿qué derecho tenía yo a seguir fingiendo que el silencio era fuerza? Quería una ruptura limpia. Una victoria calculada. Entonces juguemos. Y veremos quién sale realmente victorioso. La carta llegó una mañana lluviosa. Estaba en la cocina, preparando la lonchera de Emily, cuando sonó el timbre. Un envío. Firmé sin pensarlo mucho. Solo notando lo inusualmente pesado que se sentía el sobre en mis manos. En el momento en que lo abrí, sentí que la sangre se me escapaba de la cara. Gordon había solicitado el divorcio. Los motivos. Diferencias irreconciliables. Inestabilidad emocional del cónyuge y un patrón de comportamiento perjudicial para el desarrollo del niño. Y estaba buscando la custodia total de Emily. Me quedé mirando el papel, con los dedos entumecidos y un pensamiento pulsando en mi cabeza. Realmente lo hizo. Sin conversación. Sin aviso. Sin discusión. Así, sin más. Me borró de nuestra familia como si fuera un contrato vencido. Limpio. Eficiente y sin corazón. Los bordes del papel estaban ligeramente húmedos por la lluvia. Doblé la carta y la guardé en el sobre. Y me quedé allí, escuchando la voz de Emily arriba mientras cantaba en su habitación. No podía dejar que ella me viera así. Esa tarde, Gordon llegó con su abogado. Entró con la calma despreocupada de quien negocia un acuerdo comercial. Claire dijo, colocando una pila de documentos sobre la mesa del comedor. Esta es la manera más tranquila de hacerlo. No te pido que te vayas con las manos vacías. Pero tienes que admitir que fui el único sostén de la familia todos estos años.
Es razonable que conserve la mayoría de los bienes. Lo único que quiero es que Emily tenga un entorno estable. Se me quebró la voz al mirarlo fijamente. Un entorno estable. Algo que recordaste de repente después de engañarme. Levantó la vista con la mirada vacía. Claire. Nuestros problemas no empezaron con la cena. Es tu volatilidad emocional a lo largo de los años. Has asfixiado tanto a Emily que se ha vuelto ansiosa y retraída. ¿No lo ves? Apreté la mandíbula. ¿Qué quieres de verdad? Echarnos y exhibir a Emily como si fuera un accesorio para tu nueva narrativa. Esbozó una media sonrisa. No seas tan dramática. Simplemente no quiero que tu inestabilidad la influya más. Necesita un padre que la ayude a salir al mundo, no una madre que se esconda de él. Estás delirando, Gordon. Me temblaba la voz. ¿Cuándo te has preocupado por ella? Tenía 40 grados de fiebre y te negaste a llevarla al hospital. Dibujó una imagen completamente oscura y la llamaste rara. Y ahora quieres decir que soy yo quien la está poniendo enferma. Extendió las manos. No tienes pruebas. El tribunal no se basa en sentimientos. Claire. Se basa en hechos. Tienes que acostumbrarte a eso. Fue entonces cuando lo supe. Él no quería simplemente salir. Quería despojarme de mi identidad como madre. Unos días después, Emily y yo hicimos las maletas y nos mudamos a la casa de Tina. Cuando la llamé, apenas pude pronunciar las palabras. Hizo una pausa de 3 segundos y luego dijo: «Ven. Prepararé la habitación de invitados». Tina era la única persona que no estaba de acuerdo con la actuación de Gordon. Esa noche, me senté en su sala después de acostar a Emily. Le conté todo a trocitos, entre largas pausas y frases entrecortadas. No la interrumpió. Simplemente dejó su taza de té y dijo con frialdad: «Se te está adelantando, Claire. Sabe que no tienes ingresos ni apoyo público. Si te inmutas, te lo quitará todo». La miré. Mi voz apenas se oía. Pero no soy inestable. Simplemente me han llevado al límite. Ella asintió. Lo sé. Pero eso no importa. Está usando una estrategia. Tienes que empezar a documentarlo todo. Cada conversación. Cada incidente. Empieza hoy mismo. No tengo nada, susurré. Ya sacó la mitad del dinero de nuestra cuenta. La casa está a su nombre. Incluso el historial médico de Emily lo menciona como contacto principal. Su nombre. Su número de teléfono. Tina suspiró. Entonces empiezas de cero. Anota cada detalle. Grábalo todo. Captura de pantalla. Marca la hora. Trátalo como una guerra. Claire. Porque lo es. Asentí en silencio. Esa noche, mientras estaba acostada junto a Emily, ella tomó mi mano y me preguntó: «Mami, ¿cuándo podemos ir a casa?». Su rostro era pequeño y suave a la luz de la luz nocturna. Me dolía el corazón como si me lo hubieran martillado. Susurré: «El hogar está donde quiera que tú y yo estemos juntos, cariño». Ella asintió y luego acarició suavemente al osito que tenía en brazos. El mismo que le regalé por su cumpleaños. El que tiene la grabadora de voz dentro. Y así, su voz de antes regresó a mí. No quería que volviera a decir esas cosas. Así que apreté el botón. Nunca había prestado atención a ese botón antes. Pero ahora, un pulso de claridad surgió en mí. Quizás, solo quizás, ese osito tenía la clave de todo. La clave para revertir esta pelea. Nunca imaginé que un día me encontraría sentada en una silla blanca estéril en un centro de evaluación psicológica, esperando como un paciente en juicio, con mi cordura bajo revisión, tratando de convencer a una terapeuta de 20 y tantos años con una sonrisa robótica de que no era emocionalmente inestable. El abogado de Gordon había solicitado la evaluación, alegando idoneidad para la custodia. Pero yo sabía exactamente de qué se trataba. Estaba sentando las bases. Quería que un profesional dijera estas palabras por él. Esta mujer no es apta para ser madre. Completé los formularios de admisión estándar y respondí las preguntas del guión. La mayoría provenían directamente de una plantilla.
¿Cómo manejas habitualmente el estrés? ¿Tiene alguna tendencia al insomnio o a la irritabilidad? ¿Alguna vez su hija le ha mostrado miedo o le ha evitado? Me senté erguido, midiendo cuidadosamente cada palabra, mi tono, incluso mi respiración. Aterrorizado de que una sola mirada, un destello de expresión, pudiera terminar en el informe. Pero entonces el terapeuta levantó la vista y preguntó, con naturalidad, ¿diría usted que el señor Gordon le ha ofrecido atención, apoyo o protección a lo largo de los años? Y casi lo pierdo. Él. Solté una risa corta y quebradiza. Lo único que siempre ha hecho por mí es callarse. ¿A eso le llamas apoyo? Parpadeó y luego bajó el bolígrafo. Sin seguimiento. Pero sabía que ella estaba tomando notas. También sabía que este informe no me favorecería. Unos días hábiles después, llegaron los resultados preliminares. El sujeto presenta rasgos de ansiedad leve, tendencia a la interrupción del sueño y una autorregulación moderada a baja ante eventos importantes de la vida. En otras palabras, no es lo suficientemente tranquilo. No es lo suficientemente estable. No es apto para criar a un niño solo. Me quedé mirando la impresión y dejé escapar una risa seca y sin humor. No ganó con hechos. Ganó con palabras. Disfrazó mi claridad de ansiedad y ocultó su negligencia bajo la etiqueta de volatilidad emocional. Y lo peor. Este informe ya se había presentado ante el tribunal. Incluso la escuela de Emily empezó a tratarme de forma diferente. Los profesores dejaron de recibirme con cariño. Un día, enviaron a casa el dibujo de Emily con una nota. Nos encantaría saber qué opina mamá sobre esto. Su tono transmitía una preocupación sutil y cautelosa. Cuando llevé la fotografía a casa de Tina esa noche. Ella acababa de regresar del trabajo. Lo extendí sobre la mesa de la cocina. Era el dibujo de una casa con dos figuras. Una con ropas brillantes, con el sol brillando en su rostro, la otra, acurrucada en un rincón, envuelta en gris. Tina frunció el ceño. El niño tiene más alcance emocional que yo a su edad. Le sonreí con cansancio. Me dijo, mamá es el sol. Papá es el cubo de hielo. Tina me miró fijamente. Claire, necesitas despertar. Deja de pensar que la paciencia es una estrategia. Asentí lentamente y luego pregunté. ¿Recuerdas al abogado que mencionaste? ¿Puedes ayudarme a ponerme en contacto? Al día siguiente visité la firma que me recomendó Tina. La mujer que me recibió fue la señora Carter. Mirada penetrante tras unas gafas de montura fina. Bien vestida y actitud sensata. Me escuchó hablar durante casi 30 minutos. Apenas asintió. No interrumpió. Solo hizo alguna que otra anotación. Cuando terminé, cerró su cuaderno y preguntó, ¿cuál es tu ingreso actual? No tengo ingresos estables. He estado criando a Emily a tiempo completo. Solo trabajo medio tiempo en una clase de arte comunitario una vez a la semana en el centro. Ella frunció el ceño. Así que has dependido económicamente del señor Gordon. Asentí. Hasta ahora, sí. Se reclinó un poco. Claire, voy a ser sincera. Ahora mismo, tu situación es precaria. Él tiene el dinero, el trabajo estable y ahora un informe psicológico a su favor. Se me hizo un nudo en la garganta. Entonces, voy a perder. Hizo una pausa. Luego dijo, no digo que vayas a perder. Digo que si no pasas a la ofensiva, ni siquiera tendrás oportunidad de luchar. Su voz no era tranquilizadora. Era una advertencia. Respiré hondo. ¿Y qué hago? Me miró fijamente a los ojos. A partir de hoy, deja de intentar ser la esposa que mantiene unido el matrimonio. Ahora eres una madre que defiende a su hijo. Por un momento, las lágrimas brotaron inesperadamente. Asentí. Haré todo lo que me digas. No lo dudaré más. Al salir de la oficina, el viento me azotó el abrigo. Me metí en una papelería de la esquina y compré el cuaderno más grueso que encontré. En la primera página escribí la fecha. Era el primer día de mi guerra.
Comencé a revisar nuestra vida como si estuviera auditando una empresa en quiebra. Cada detalle, cada recibo, cada foto de repente se convirtió en una partida de un libro de contabilidad que ya no podía permitirme pasar por alto. Saqué mi vieja laptop. Revisé archivos de fotos polvorientos. Vacié cajones llenos de recibos medio desteñidos. No estaba recordando. Buscaba pruebas. De cada visita al hospital a la que Gordon no acudió. De cada fiesta de cumpleaños a la que se saltó. De cada reunión familiar de la que se fue después de 10 minutos con una sonrisa falsa y una excusa falsa. Catalogué todo. Fotos. Mensajes de texto. Citas. Cada archivo estaba etiquetado. Numerado y anotado. Al principio. Solo era para construir mi defensa. Pero cuanto más documentaba, más veía un patrón que había ignorado durante años. Cuando Emily tenía 5 años. Tuvo una fiebre muy alta por una infección de amígdalas. La llevé yo sola a urgencias en plena noche. Cuando cumplió 6 años. Gordon voló a Seattle por trabajo. Horneé el pastel. Organicé la fiesta. Posé en cada foto como si no faltara nada. A los 7 años. Tuvo su primer ataque de pánico en la escuela y rompió a llorar en plena clase. Intentaron llamar a Gordon 3 veces. Pero nunca contestó. Me llamaron a mí. En aquel entonces. Me decía a mí misma. Solo estaba ocupado. Ahora lo sé. Nunca le importó. Tina me puso en contacto con Doris. Una consejera de primaria en quien confiaba. Doris era tranquila, cálida y con experiencia. Empezó a reunirse con Emily una vez por semana para lo que ella llamaba trabajo emocional creativo. Después de su primera sesión, Doris me sentó. Emily es una niña muy lista, dijo. Pero se está guardando muchas cosas. Me dijo que su momento favorito es cuando dibuja con mamá y no tenemos que hablar. Esa frase me hizo picar la nariz. Doris hizo una pausa y luego añadió. No habla mucho de su padre. Pero hay una cosa. Dijo que cada vez que lo ve con traje negro, quiere apagar las luces. Susurré. Tiene miedo de él. Doris no respondió directamente. No usó la palabra miedo. Lo que dijo fue. No me gusta cuando él está cerca. Esa noche, de vuelta en casa de Tina, le pregunté a Emily amablemente. ¿Te divertiste dibujando hoy? Ella asintió. ¿Qué es lo que más te gusta dibujar? Pensó un momento. Dibujé nuestra casa. Ella me lo trajo. El dibujo mostraba un cielo soleado, algunos árboles y 2 personas en una colina cubierta de hierba. Uno llevaba un vestido naranja, cabello rizado. Estaba de pie cerca de un gato. El otro llevaba un traje negro. Su rostro estaba inexpresivo, con una gran X donde debería estar la boca. ¿Soy yo?, pregunté, señalando la figura de color naranja. Ella sonrió. Eres el sol. ¿Y este? Señalé al hombre sin rostro. Ella no respondió. Simplemente presionó su mano contra el oso rosa en su regazo. Su forma silenciosa de recordármelo. Le pasé la mano por el pelo y no presioné más. Sabía que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Con crayones en lugar de palabras. El día de nuestra mediación previa al juicio. Gordon llegó con un traje azul marino y una corbata burdeos. Y llevaba una pequeña caja de regalo. Llevó a Emily a una heladería. Después descubrí que había contratado a un fotógrafo y había publicado una foto impecable en internet. Padre e hija sonriendo con helados. Leyenda. Pase lo que pase. Siempre seré su padre. Cuando vi la publicación, Emily estaba acostada en mi cama, dibujando. Le pregunté, ¿cómo te fue hoy con papá? Dudó un momento y luego dijo en voz baja. Al principio estaba contento. Me compró un helado y dijo que podíamos ir al parque de diversiones. Y luego. Se mordió el labio. Entonces él dijo. Tienes que estar del lado de papá. No le hables todo a mamá. Hice una pausa. ¿Lo grabaste? Ella asintió y me entregó el oso rosa. Por primera vez. Abrí con cuidado el velcro de la parte posterior y saqué la grabadora. Nos sentamos juntos en la cama mientras ella presionó play.
La voz de Gordon llegó tranquila pero tensa. Sabes que si le haces caso a mamá, se volverá loca. No querrás que se la lleven, ¿verdad? Emily guardó silencio. Solo respiraciones suaves y superficiales. Entonces Gordon volvió a decir: así que ayuda a papá. No hables demasiado. ¿Me entiendes? Sentí que mis dedos se apretaban hasta convertirse en puños. Esto no fue mera manipulación. Él estaba usando a nuestra hija como un peón, presionándola para que representara su versión de familia feliz, enseñándola a ocultar lo que sentía y utilizando su lealtad como arma. Y ahora, estaba convirtiendo esa ilusión en una campaña, para ganar la corte, al público, tal vez incluso a ella. Pero él la había subestimado. Emily no era su apoyo. Ella permaneció conmigo en silencio y firmemente. Apagué la grabadora y volví a colocar suavemente al oso en sus brazos. Ella me miró y susurró: esto ayudará. Asentí lentamente, con voz firme pero suave. Sí, cariño. Te protegerá. Y también protegerá a mamá. Se apoyó en mi hombro, con el crayón aún en la mano. Mami, va a haber muchos adultos a quienes no les gustemos ahora. Dudé, pasándole los dedos por el pelo. Tal vez. Ella no lloró. No volvió a preguntar. Ella simplemente deslizó su dibujo un poco más cerca de mí y murmuró: mientras esté contigo, no tengo miedo. No hablé. Simplemente la abracé con fuerza. El día de la audiencia. Llevaba un vestido azul marino intenso, el que Tina me había ayudado a elegir. Ella dijo: no necesitas verte hermosa. Necesitas verte como la madre firme y capaz que eres. Me senté frente a la mesa del demandante, con las manos apoyadas en mi regazo, tratando de evitar que mis dedos temblaran demasiado visiblemente. Gordon entró luciendo su mejor rostro actoral. Sereno, preocupado y cuidadosamente contenido. Incluso me dedicó un leve gesto de asentimiento, fingido de civilidad, como si fuéramos solo dos personas en una mesa de mediación y no dos oponentes en un tribunal donde le estaba intentando quitarme a nuestra hija. Su abogado se puso de pie y presentó la evaluación psicológica con toda la confianza de un hombre que juega su carta de triunfo, basándonos en las conclusiones de un profesional colegiado. Comenzó con tono sereno. Creemos que la señora Claire Wilson presenta respuestas sostenidas de alto estrés y volatilidad emocional, lo cual podría suponer un riesgo para el bienestar de Emily. El señor Gordon está plenamente preparado para brindarle un entorno estable y acogedor. Sentí mis uñas clavándose en mi palma. Esas palabras tranquilas, clínicas y precisas cayeron como clavos, clavándome en el suelo con la etiqueta de madre peligrosa. Luego trajeron a dos testigos, un viejo amigo de Gordon y un viejo vecino. Sus declaraciones fueron veladas, pero calculadas. A veces he oído a Claire hablarle a Emily bastante alto. Ella siempre parecía tensa. No dejaba que Emily socializara mucho con otros niños. Me giré ligeramente hacia el juez, con ganas de hablar. De gritar: eso no es cierto. Pero sabía que no era mi turno. Todavía no. La señora Carter puso una mano firme sobre la mía y susurró: están recitando ficción. Estamos aquí para decir la verdad. Cuando Gordon subió al estrado, actuó como el ejemplo perfecto de padre devoto. Siempre he respetado el papel de Claire en casa, dijo. Pero estos últimos 2 años, he estado muy preocupado. Una noche, bajé y la encontré llorando. Le pregunté qué le pasaba con dulzura y me gritó que le había arruinado la vida. Se le quebró la voz. Parecía desgarradoramente sincero. Incluso yo, por un instante, me sentí desorientado por la familiaridad de su tono. Pero era mentira. Nunca me preguntó qué me pasaba. Me evitaba, como si fuera un ruido de fondo que no podía ignorar. Luego fue mi turno de testificar. La señora Carter me hizo un breve gesto con la cabeza. Señora Wilson, comenzó suavemente el abogado de Gordon. Está de acuerdo en que ha tenido arrebatos emocionales frente a su hija debido al estrés de la crianza. Lo miré a los ojos. Sí, he llorado. Me he derrumbado. Pero nunca le he hecho daño a mi hija. Nunca.
He hecho todo lo posible por protegerla de lo que sentía. Él asintió, como si esperara esa respuesta, y sacó una captura de pantalla impresa. Publicaste en Instagram. Y cito: A veces estar vivo es muy difícil. Es correcto. Solté una risa suave y seca. Sí. Lo hice. Ese día tuve que llevar a Emily a urgencias yo sola. Llamé a Gordon 3 veces. Nunca contestó. Esa publicación no hablaba de rendirse. Hablaba de no querer que mi hija cargara con el peso que yo llevaba sola. La sala del tribunal quedó en silencio. Pero podía sentirlo. El daño sutil ya causado. La acumulación de palabras, capturas de pantalla y testimonios que poco a poco construían una narrativa. Antes del almuerzo, el juez anunció un receso de media hora. Cuando se reanude el juicio, dijo, considerará si quiere escuchar directamente a Emily. Mi primer instinto fue sacudir la cabeza. Solo tiene 8 años, dije en voz baja. No debería tener que sentarse en ese estrado. La señora Carter, tan tranquila como siempre, respondió. Claire. Si cada palabra que decimos se convierte en histeria, entonces necesitamos una voz que no se pueda manipular. No respondí de inmediato. La idea de poner a Emily en medio me revolvía el pecho de vergüenza. Pero en el fondo, lo sabía. Emily ya no se escondía en un rincón. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Entré en la sala de espera y la encontré sentada en el sofá, coloreando. Ella estaba dibujando una sala de tribunal. Una mujer con vestido estaba de pie a un lado, con un pequeño sol en el rostro. Frente a ella, un hombre, pintado de gris opaco. Me arrodillé a su lado y le pregunté suavemente. Emily. Si alguien te pregunta esta tarde si quieres decir algo, ¿crees que podría ser valiente y contarle lo que pasó? Ella me miró. Ni una pizca de miedo. Lo haré. Dudé. Estarás nervioso. Lo pensó un segundo. Luego dijo. No quiero que sigan hablando mal de ti. Su voz era pequeña, pero clara. Y en ese momento supe. Ella estaba lista. Y tenía que estar preparado para oírla decir en voz alta las verdades que alguna vez esperé que no hubiera notado. Exactamente a las 2. El tribunal volvió a sesionar. Me quedé paralizado en mi asiento, con las palmas húmedas y el corazón latiéndome con fuerza. La señora Carter hojeaba documentos tranquilamente a mi lado. Mientras Tina, sentada en la primera fila de la galería, me miró a los ojos con una expresión que decía: ella lo tiene todo bajo control. Emily llevaba su vestido favorito, el que tenía pequeñas estrellas plateadas esparcidas sobre un fondo azul marino. Se sentó junto a Doris, sosteniendo su osito rosa. Su rostro estaba mucho más sereno de lo que me había atrevido a esperar. Había una quietud en ella, no nacida del miedo, sino de una tranquila determinación. El juez habló con voz mesurada. Tras debatir con los abogados de ambas partes, el tribunal permitirá una breve declaración de la menor, Emily Wilson, en presencia de su asesor. La declaración constará formalmente en actas. La habitación quedó en silencio al instante. Agarré el borde de mi asiento. Doris tomó la mano de Emily y la condujo al estrado. Era tan pequeña que sus pies apenas tocaban el suelo. El oso estaba cómodamente sentado en su regazo, y el micrófono estaba cuidadosamente inclinado hacia ella. Miró al juez con expresión seria, asintiendo lentamente mientras él decía: Emily, te pedimos que hables hoy porque queremos entender cómo te sientes. Tómate tu tiempo. Puedes decir lo que quieras. Emily inhaló. Su voz suave pero firme. Me gusta estar con mamá. Empezó. Porque siempre me escucha. Y dibuja conmigo. El juez le dedicó una cálida sonrisa. ¿Y cómo te sientes cuando estás con tu papá? Emily miró al oso que estaba en su regazo y se quedó en silencio por un momento. Papá no está mucho en casa, susurró. Y la verdad es que no me da miedo la oscuridad. Me da miedo cuando llega. La habitación parecía contener la respiración. La voz del juez era suave. ¿Por qué, cariño? Emily apretó con más fuerza la pata de su oso. No le gusta que hable.
Si le cuento cosas a mamá. Dice que hago demasiado ruido. A veces patea la puerta. Y le grita a mamá. Dice que está loca. Al otro lado del pasillo. Vi algo romperse en el rostro de Gordon por primera vez. Como una grieta que recorre la superficie de una piedra fría. Intentó levantarse. Pero su abogado lo sujetó con fuerza. Abrió la boca. Pero el juez lo interrumpió bruscamente. Señor Wilson. Guarde silencio. Emily continuó. Sin inmutarse. Una vez me dijo que si hablo demasiado, hará que mamá se vaya. Dijo. Tragó saliva con dificultad. Dijo. Más te vale estar del lado de papá. O le harás daño. Su voz tembló por un segundo. Pero no vaciló. No quiero que mamá se vaya. No quiero vivir en una casa fría. Entonces ella me miró. Esa mirada no era suplicante. No era infantil. Era la mirada de un alma que había cargado con demasiado silencio y finalmente lo había dejado ir. El juez le hizo un gesto sutil a la consejera. Doris tomó la mano de Emily, lista para ayudarla a bajar del estrado. Pero Emily no había terminado. ¿Puedo tocarte algo? Un sonido silencioso recorrió la sala del tribunal. Es una grabación. Dijo. La hice yo misma. Mamá no me lo dijo. Solo quería que alguien la oyera. La señora Carter se puso de pie inmediatamente. Su señoría. Acabamos de enterarnos de esto. Tenemos la intención de presentar el archivo de audio completo e inalterado, junto con su fuente, en la próxima sesión del tribunal para su revisión formal. El juez asintió, firme pero intrigado. El tribunal lo aceptará para revisión probatoria. Eso es todo por hoy. Y ahí fue cuando Gordon perdió los estribos. Se puso de pie de un salto. Es una niña. No entiende. No sabe lo que dice. El juez golpeó el mazo. Señor Wilson. Siéntese y guarde silencio. Emily regresó a su asiento, pasando cerca de mí mientras Doris la guiaba. Se detuvo el tiempo justo para susurrarme. Lo hice bien. La rodeé con el brazo, conteniendo el nudo en la garganta. Lo hiciste increíble. Cariño. Fuiste muy valiente. El juez pidió receso y señaló que se programarían nuevas audiencias para evaluar la evidencia presentada. Las batallas legales toman tiempo. Pero lo supe. En ese momento. Algo irreversible había cambiado. La máscara del padre perfecto de Gordon, la sonrisa cuidada. Las sesiones de fotos del fin de semana. El afecto performativo se había hecho añicos. No por culpa de un abogado. No por mi culpa. Pero porque nuestra hija se puso de pie y dijo la verdad. En la mañana de la audiencia complementaria. Llegué temprano y me senté solo en el banco de madera afuera de la sala del tribunal, agarrando el oso rosa con ambas manos. Emily me lo había dicho esa mañana. Sin fanfarrias. Solo una simple frase. Puedes dejarles escuchar lo que dijo. Luego regresó a su habitación. Cerró la puerta y regresó a sus dibujos. Como si estuviera luchando silenciosamente una batalla diferente. A su manera. Cuando la señora Carter salió de la sala de conferencias y me vio, yo ya estaba sereno. Hoy, dijo con voz firme pero serena, no vamos a ganar con la emoción. Vamos a desmantelar la imagen que él construyó, usando sus propias palabras. Asentí. Extendió la carpeta sobre la mesa, cada página etiquetada y dividida. El registro de visitas a urgencias de la noche en que Emily tuvo fiebre alta. Capturas de pantalla de los mensajes de la fiesta de cumpleaños donde nunca apareció imágenes del sistema de seguridad de la casa. La noche en que dio un portazo. Lanzó un vaso y le gritó a Emily que se callara. Cada detalle que había recopilado durante meses era ahora una prueba. ¿Estás listo?, preguntó ella. Respiré hondo. Más que nunca. Cuando la sala del tribunal volvió a abrirse, Gordon parecía tan elegante como siempre. Llevaba su traje azul pizarra, una corbata de tonos oscuros y la misma expresión serena. Suave, contenida, indescifrable. Un hombre que sabía actuar en el momento justo. Pero hoy no se trataba de apariencias. La señora Carter se puso de pie primero.
Su señoría. Presentaremos 3 categorías de nuevas pruebas para refutar directamente las afirmaciones del demandante sobre un entorno familiar inestable y la supuesta incompetencia del demandado como cuidador principal. El juez asintió. Proceda. Primera pieza. Imágenes de vigilancia domiciliaria. La pantalla se iluminó. La marca de tiempo en la esquina indicaba que era un viernes por la noche de hace unos 9 meses. Emily estaba sentada en la alfombra de la sala, haciendo un rompecabezas. Gordon entró con una carpeta. Su voz se escuchó. ¿Dónde está la cena? Pasaron unos segundos. Entonces, frustrado, golpeó el sofá al no encontrar el control remoto. Se giró hacia la cocina y gritó. Claire. ¿Tienes siquiera cerebro? Emily se sobresaltó. Se puso de pie y se recostó en la esquina del sofá. Luego el sonido de un cristal rompiéndose. La sala quedó tan en silencio que parecía que el aire se había detenido. Incluso el abogado de Gordon se detuvo antes de levantarse. Objeción. Se ha editado este vídeo. La señora Carter estaba lista. Las imágenes sin alterar se han entregado a los técnicos del tribunal para su verificación. Esta versión es una copia exacta. El juez asintió. Proceda. Segunda pieza. Registros personales y anotaciones en diario. La señora Carter leyó líneas seleccionadas mientras sostenía los registros financieros correspondientes. La fiebre de Emily no bajaba. Llamé a Gordon 3 veces. Dijo que estaba en reuniones. Finalmente se calmó a las 4 de la mañana, la sostuve en el suelo del baño toda la noche. Nunca pegué su dibujo negro en la nevera. Tenía miedo de que lo viera y dijera, ¿qué clase de bicho raro estás criando? No me arrepiento de haber sido madre. Solo me arrepiento de haber confiado mi vida a un hombre que aprendió a actuar en lugar de amar. Las palabras eran claras. Secas. Pero se adhirieron a las paredes de la sala como el olor a humo después de un incendio. Tercera pieza. Testimonio en vivo. Lisa subió al estrado con una gabardina clara, con las manos visiblemente temblorosas. Al principio habló tan bajo que la dependienta tuvo que pedirle que repitiera. La señora Carter le entregó un mensaje impreso. Señora Hill. Puede confirmar que este mensaje no durará mucho. Si la presionas lo suficiente, se derrumbará. Entregará la custodia y el dinero le fue enviado por el señor Gordon Wilson. Lisa se mordió el labio. Miró a Gordon y asintió. Lo dijo. Pero no pensé que lo dijera en serio. No te opusiste ni le advertiste a nadie. ¿Verdad? Seguiste involucrado en la vida de Emily durante este tiempo. Lisa bajó la mirada. Sí. Sabías que Gordon estaba entrenando a Emily para que le respondiera favorablemente durante la evaluación de custodia. Lisa dudó otra vez y luego asintió con renuencia. No la miré cuando bajó. No sentí rabia. Solo una claridad fría y limpia. La gente como Gordon, al igual que quienes lo rodeaban, nunca veían a nadie más que a sí mismos. Su único miedo era quedar atrapados entre los escombros. Luego vino la pieza final. La señora Carter solicitó formalmente reproducir la grabación de audio recuperada del oso de Emily. El técnico judicial conectó el dispositivo de reproducción al sistema de altavoces. Contuve la respiración. La voz de Gordon se escuchó. Suave. Incluso amable. Calculadora. ¿Sabes? Si sigues haciendo caso a mamá, se volverá loca. No querrás que se la lleven. ¿Verdad? Una pausa. Solo la respiración ligera de Emily. Un suave sorbo. Luego continuó. Así que tienes que ayudar a papá. No hables demasiado. De acuerdo. ¿Me entiendes? La sala quedó en completo silencio cuando terminó la grabación. Me giré lentamente y miré a Gordon. Su rostro palideció. Sus labios se tensaron hasta formar una fina línea. La compostura, la actuación se estaba resquebrajando. El juez se ajustó las gafas y habló. Esta grabación tiene validez legal. Junto con el testimonio de nuevos testigos y la documentación sobre el comportamiento. El tribunal reevaluará la validez de las alegaciones del demandante. Sentí que mi control sobre el asiento se aflojaba. No solo ganamos el corazón de Emily. Habíamos cambiado el rumbo de todo el tribunal. Cuando terminó,
Emily se acercó a mí y suavemente colocó el oso nuevamente en mis manos. Volvía a ser solo un juguete. Había cumplido su función. Nos había protegido. Apoyó la cabeza en mi hombro y susurró. Mami. Solo quería que papá me abrazara de verdad. No solo cuando me sacan fotos. La envolví con mis brazos. Incapaz de hablar. Ella lo dijo en voz baja. Pero yo lo sabía. Cada persona en la sala del tribunal la escuchó. El día que terminó la audiencia, Emily y yo salimos del juzgado bajo un cielo cargado de nubes. De esas que parecían no poder decidir si empezar a llover o contenerlo todo. No volvimos a casa de Tina. En vez de eso, nos metimos en la pequeña pastelería de la esquina. Emily dijo que quería pastel de crema. El mismo que le daban como premio después de las vacunas de la infancia. Compré 2. Cuando dio el primer bocado, la crema batida se le pegó en la punta de la nariz. Extendí la mano para limpiarla y, por primera vez en meses, mi mente quedó en silencio. No es el tipo de silencio que llega después de un desastre, sino el que llega cuando ya no tienes que prepararte para el siguiente golpe. Nos sentamos junto a la ventana. Al otro lado de la calle, un reportero entrevistaba a una trabajadora social, con el micrófono en alto y la mirada fija como si buscara una cita más sensacionalista. Pero no aparté la mirada. No me escondí. Ya no tenía miedo de que me vieran. 2 semanas después, llegó la sentencia final. Me otorgaron la custodia exclusiva. A Gordon se le concedieron visitas limitadas. 1 vez al mes. Supervisadas por una agencia externa. La casa fue reasignada legalmente. Recibí la residencia principal para la vida diaria de Emily, además de una parte de la compensación económica. Se me concedió plena autoridad sobre las decisiones médicas y educativas de Emily. Mientras la señora Carter leía la decisión en voz alta en su oficina, me sentí como si hubiera llegado al último kilómetro de un maratón. Mis piernas ya no me pertenecían, pero de alguna manera, había llegado a la meta. Claire, dijo ella, cerrando la carpeta. Ganaste. Sonreí levemente. No gané. Él lo perdió todo él solo. Ella asintió. Aún así, la mayoría de la gente no habría aguantado lo suficiente como para que se quitara la máscara. Ella tenía razón. Si no hubiera tenido a Emily. Si Emily no hubiera encontrado el coraje para hablar. Si me hubiera roto en cualquier momento del camino. Nada de esto habría sucedido. En la reunión final para acordar la visita, Gordon apareció con un traje planchado, pero parecía desgastado. Mayor y con los ojos hundidos. Lisa no vino. Se decía que había cortado su relación con el justo después de testificar y desapareció sin hacer ruido. Gordon entró y examinó la habitación como si buscara una cara familiar. Pero nadie lo reconoció. Se sentó frente a mí en la mesa de conferencias y, por primera vez, su mirada bajó en lugar de encontrarse con la mía. Emily se negó a hablarle. Simplemente se sentó a mi lado, aferrándome el dedo con fuerza. Él lo intentó. Emily, comenzó suavemente. Sé que esto no tiene sentido ahora. Ella giró la cara. No dije nada. No iba a rescatarlo del silencio que creó. Cuando terminó la reunión, se levantó. Dudó y luego me miró como si estuviera convocando lo último que le quedaba de dignidad. Claire dijo. No soy un mal padre del todo. Solo cometí algunos errores. Lo miré a los ojos. Firme. Lo hiciste. Y puedes disculparte. Puedes intentar enmendarlo. Pero si Emily te perdona o no, eso lo decide ella. Su boca se abrió. Pero no salió nada. Ese fue el momento en que comprendió. Ya no le quedaba nada por ganar. Unos días después, alguien filtró de forma anónima el clip de audio de la sala del tribunal a los medios. Internet se incendió. Ese es el padre modelo de esa inmobiliaria. Le dijo eso a su hijo y quería la custodia. El clásico síndrome del falso buen chico. La empresa de Gordon publicó una declaración pública. Con efecto inmediato. El señor Wilson ha sido puesto en licencia administrativa en espera de una investigación interna. La imagen pulida que una vez ostentó desapareció de la noche a la mañana.
Tina me llamó después de que se supiera la historia. Ahora tienes pruebas. Y su máscara ya no está agrietada. Es polvo. No dije mucho. Solo asentí. Después de colgar, me quedé de pie junto a la ventana, mirando cómo comenzaba a llover, suave y constante contra el vidrio. Un bautismo tardío. Quizás. Emily entró en mi habitación con un pequeño libro ilustrado hecho a mano. Mamá, dijo. Esta es nuestra historia. Lo abrí. En la primera página, había una mujer con un vestido amarillo y una niña pequeña sosteniendo un oso rosa. Detrás de ellas, un cielo lleno de estrellas centelleantes. Ella lo había titulado La Casa del Sol. Sonreí. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué? Dijo. El sol solo aparece cuando estamos juntos. Pasé mi mano suavemente por su cabello y me di cuenta. Esta pelea no solo había dejado cicatrices. Nos había proporcionado un lugar propio. Un pedazo de tierra limpio para empezar de nuevo. No importa cuán difíciles sean los días venideros. De aquí crecerá algo hermoso. Ese otoño. Volví a entrar en un aula por primera vez en años. Y me paré frente a una docena de niños de 7 y 8 años con los ojos muy abiertos y un pincel en la mano. El aula era simplemente una sala de recreación en el centro de arte comunitario de la ciudad, cortinas descoloridas, mesas desgastadas. Pero cuando el sol de la tarde se derramaba a través de las ventanas, calentaba todo lo que tocaba, como si supiera que estábamos reconstruyendo algo. Me habían ofrecido un puesto a tiempo completo. Estable. Pero con horario flexible para poder estar al lado de Emily. No era glamuroso. Pero era mío. Hoy. Dije con una sonrisa. Vamos a dibujar mi casa. La sala se llenó del crujido del papel y de gritos de emoción mientras los niños esparcían sus útiles. Tomé mi propia hoja y comencé a dibujar. Dibujé a Emily en el sofá, acunando su osito rosa, y a mí sentada a su lado, con una mano en la suya y la otra sosteniendo un pincel. Hace unos meses no me hubiera imaginado que algún día volveríamos a vivir así. Tranquilos. Sencillos y sin reservas. Las visitas ordenadas por el tribunal a Gordon solo duraron 2 sesiones antes de que Emily se negara a ir nuevamente. Siguiendo la recomendación del consejero, se le permitió optar por no participar. Después, Gordon intentó enviarme un correo electrónico solicitando más oportunidades para conectarnos. No respondí. Se lo pasé a mi abogado. Él no insistió más. Se decía que su empresa lo había despedido definitivamente. La imagen refinada del esposo perfecto, padre devoto, la había desmantelado él mismo, pieza por pieza, hasta que no quedó nada más que silencio. Y yo comencé a poner los cimientos de una nueva casa, esta vez una que me pertenecía, con la ayuda de Tina. Solicité y recibí una pequeña subvención local de una iniciativa artística sin fines de lucro. Inicié un curso de arte terapéutico llamado Sunshine House, llamado así por el libro ilustrado que Emily nos había dibujado. Convertimos nuestra sala en un taller. Cada semana se unían de 3 a 5 mujeres, algunas sobrevivientes de relaciones abusivas, otras lidiando con las turbulencias de la monoparentalidad. Pintábamos. Hablábamos. Hacíamos ejercicios de respiración. A veces. Simplemente tomábamos té y dejábamos que el silencio hablara por nosotros. Nadie jamás estuvo obligado a compartir su historia. Pero todos entendimos exactamente lo que nos llevó a cada uno de nosotros allí. Emily también empezó a tranquilizarse. Hizo nuevos amigos en la escuela. Se unió a un club de escritura y comenzó a llenar el refrigerador con caricaturas dibujadas a mano. Colores brillantes pegados sobre las sombras que solían vivir en esos rincones. Una tarde, mientras ordenaba mi espacio de trabajo, ella se acercó y me preguntó: Mamá, ¿todavía le tienes miedo a papá? La miré. Sorprendido. Ella continuó: Antes eras muy cuidadoso. Cómo hablabas, cómo caminabas. Pero ahora, eres diferente. Le sonreí. No le tenía miedo a tu papá. Cariño. Tenía miedo de perderte. Se inclinó y me abrazó. No me vas a perder. Nunca. Y así, de repente,
Algo dentro de mí, un nudo que ni siquiera sabía que aún tenía, se deshizo. Esa noche. Nos acurrucamos en el sofá viendo una película antigua. Su cabeza reposaba sobre mi pecho. Y tracé la forma de su mejilla con los dedos. Estudiando su carita. Todavía suave. Todavía infantil. Pero con una fuerza que antes no tenía. Y me di cuenta. No acababa de ganar una batalla por la custodia. No acababa de escapar de un hombre. Había recuperado a mi hija. Mi voz. Mis días. Esta vez. Nos guiaría hacia adelante. No hacia la vida que perdimos, sino hacia la que finalmente éramos libres de crear.